Bueno, saludos a todos. Yo les voy a exponer un proyecto que se llama Evolución, Taxonomía y Relaciones Filogenéticas de las Especies Neotropicales de Magnolia, dirigido por la doctora María Stefani y la doctora Miri Belgen de Bélgica. Unas pequeñas semblanzas sobre mí. Obtuve el grado de biólogo por la tesis Tacala de la UNAM. Soy de la generación 2012-2015. Este fue el título de mi tesis, fue básicamente sobre etnobotánica de un grupo, de un asentamiento mestizo en una zona de bosque de encino y pastizal. Después estuve trabajando en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos que organiza la CONAFOR, haciendo la identificación taxonómica y el procesamiento de las colectas, hasta que entré a la maestría en ciencias aquí en el INECOL de Pátzcuaro. Este fue el título de la tesis. Fue básicamente taxonomía, diversidad genética, identificación de especies y conservación de 5 magnolias de Veracruz. Ahora bien, sobre el proyecto, el género Magnolia se conforma por 360 especies totales, de las cuales 170 están en la región neotropical. Sin embargo, de estas 170, unas 100 más o menos se han descrito desde el 2005, pero tienen varios problemas taxonómicos. Su circunscripción es dudosa y las descripciones que se han hecho son bastante deficientes. Además, la clasificación infragenérica del género es bastante complicada y actualmente hay dos clasificaciones. La que llamamos aquí la tradicional, que se planteó en el 85 y se compone por 3 subgéneros, 12 secciones y 14 subsecciones. Esta clasificación se basa en caracteres morfológicos, es la más aceptada actualmente, pero desde 2001 se ha mencionado que no es monofilética. Y la segunda clasificación, la que llamamos la actual, que data de 2020, solamente considera 15 secciones. Esta está basada tanto en morfología y en datos genómicos de cloroplasto. Sin embargo, es desestimada, no se ha incluido en asociaciones internacionales como en la Sociedad Internacional de Magnolias, pero esta sí es monofilética. Este es el diagrama floral típico de una flor de magnolia. Y lo que más varía en género son los frutos. Todos son polifoliculos, pero puede haber algunas diferencias morfológicas. Esta es la distribución del género. Está en Norteamérica, que es la región ártica, la región neotropical, sobre todo en las zonas montañosas y en algunos registros en el Amazonas, y en Eurasia, en las regiones paleártica y oriental. Y bueno, México es el país más diverso en la región tropical. Hay 170 especies, como mencioné. 214 están en Asia y solamente 10 están en Estados Unidos y Canadá, en la zona montañosa de los Apalaches y alrededor de los Grandes Lagos. Los objetivos del proyecto, el principal es resolver la delimitación y las relaciones filogenéticas de las especies tropicales de Magnolia. Los particulares son analizar la secuencia de las especies usando HiveSeq y las herramientas informáticas que ya se expusieron por medio de Salvador. Hacer una lista de caracteres morfológicos que nos permitan distinguir tanto las especies como los clados y proporcionar una clave taxonómica. Y el tercero, hacer una clasificación infragenérica contemplando grupos naturales y que esté basada en una mayor muestra de especies neotropicales, ya que las clasificaciones anteriores tienen muy pocas neotropicales y tienen más asiáticas. Nuestras preguntas son: ¿cuáles son las relaciones filogenéticas de las magnolias neotropicales? ¿Qué caracteres, tanto morfológicos como moleculares, permiten distinguir las especies y los clados? ¿Cuántas especies hay realmente en el neotrópico? Si hay patrones evolutivos en nuestro grupo de estudio, a considerar tanto grandes cantidades de datos genómicos, morfológicos y un buen muestreo de especies. ¿Y qué tan conservadora es la morfología de las magnolias tropicales? La hipótesis es que la clasificación infragenérica tradicional, que es la más usada, no contempla grupos naturales. Además, los caracteres morfológicos cuantitativos que se han usado para distinguir las especies se sobrelapan entre sí, especialmente el número de carpelos y tamaños de pétalos.
Además de que no hay caracteres morfológicos cualitativos bien definidos, es decir, que estén basados en formas, en pubescencias. Y esto ocasiona que haya identificaciones erróneas y a su vez haya una subdescripción de especies, especialmente en la región tropical. Por lo que vamos a proponer un nuevo conjunto de caracteres morfológicos cualitativos basados en formas para definir grupos monofiléticos y especies. Algunos avances del proyecto, empezando por la revisión taxonómica. De las 170 especies descritas en la región tropical, 128 serían aceptadas, es decir, que hay 42 sinónimos que están agrupados en 7 complejos de especies que tienen más de 3 especies. Además, hay otros 7 complejos que se conforman por 2 especies. Se han identificado 11 especies que se han descrito sin flores, 20 sin frutos y 6 especies que no tienen descripción ni de flor ni de fruto. Y nuestra lista de caracteres está conformada por 25, de los cuales 6 serían explicativos en las filogenias. Mientras que los análisis filogenómicos tienen 245 secuencias, 130 de cloroplasto y 115 nucleares, que pertenecen a 73 especies. Unas 59 son neotropicales, es decir, estamos incluyendo de momento un tercio o poco más de un tercio del total de las tropicales. Y las filogenias que tenemos de cloroplasto, especialmente las que se basan en la influenza bayesiana, concuerdan o retoman los resultados de la clasificación actual, es decir, la monofilética. Mientras que por otra parte las filogenias nucleares, tanto la bayesiana como la de máxima verosimilitud, muestran patrones geográficos, es decir, nos separan por un lado todos los grupos neotropicales y por otro lado los grupos de Asia y de Norteamérica. Y aquí se muestra el árbol bayesiano con secuencias de cloroplasto. Y se distinguen 2 clados principales, el 1 y el 2. El 2 se divide en 3 subclados. Esta topología es la misma que hacen los autores en la clasificación actual monofilética. Y si aquí sobreponemos la clasificación no monofilética, primero las subsecciones, que son estas. Muestro en negritas los grupos neotropicales y vemos que hay algunas que están embebidas dentro de otras, como Chocotalauma dentro de Talauma, o en las asiáticas, Ritidospermum dentro de Oyama. Y si después le ponemos las secciones, que aparecen aquí, igual las neotropicales son Talauma, Macrófila y Magnolia, y los subgéneros ya se ve de manera más clara cómo no son monofiléticos. Magnolia abarcan todo el clado 1 y parte del clado 2, y Eulalia, que es asiática, abarca parte del subclado C, y si incluyéramos el otro subgénero que es Unopodium, también se mezclaría con Eulalia, de manera que no son monofiléticos. Decías que había especies que están descritas, pero no tienen frutos y más. Entonces, ¿cómo las describen? ¿Quién las aceptó? El problema es que están descritas en publicaciones que no tienen revisión por pares y las descripciones son bastante escuetas, de unos 5 renglones. Y son unas 40 especies, casi 50 que están en esas publicaciones de revisión por pares y los hace un grupo de la Universidad de Guadalajara. Son recientes. Sí, son desde 2005, pero se han descrito más a partir del 2011, 2012. Y pues sí, esas especies están basadas en un solo árbol, en un solo ejemplar en campo, y muchas veces no tienen flores, no tienen frutos. Pues están ocasionando esta sobredescripción de especies que se mencionan. ¿Qué más? Yo. Mencionaste que hay solamente 6 caracteres morfológicos que son explicativos. ¿Y cuáles caracteres sirven entonces? ¿Cuáles son más caracteres? Ayúdenme. Caracteres son la presencia de verticidios falsos en las hojas de las ramas nuevas, es decir, que las hojas se agrupen en espirales falsos.
La dehiscencia de los folículos puede que caiga completamente el folículo o que se abra y expulse a las semillas. La pubescencia del gineceo de la flor. La caducidad de las hojas. Hay magnolias que son caducifolias en otoño e invierno y otras que son siempre verdes en todo el año. Y otros basados en pubescencia de frutos. Toda gran parte de la morfología no ayuda mucho. Pues de momento no, esto sigue en proceso. Hemos encontrado 6 explicativos. 6 explicativos para los subgéneros o secciones de todo esto. Estos 6 nos permiten identificar clados un momento. ¿Cómo identificas una especie? ¿Cuáles son los caracteres para identificar una especie? De las magnolias, básicamente el tipo de fruto, bueno, las formas de los frutos, las pubescencias, la bráctea, pubescencias del gineceo, de las ramas, formas de las hojas, tanto de la base, del ápice, la caducidad de las hojas, los principales. Y otros tipos de caracteres macro caracteres. Los caracteres como anatómicos o polen o Y caracteres más microscópicos no hemos explorado porque todo se ha basado en revisiones digitales o en fotografías. pero tú sí has trabajado con ejemplar material así. Sí, en vivo sí, pero en otras especies la mayoría ha sido todo digital, en el contexto de la pandemia. Y falta explorar más caracteres microscópicos, pero aquí no. Y tú así como ya experto, ya muy conocedor de las magnolias, ¿crees que puede haber caracteres de ese tipo microscópicos que puedan ayudar en la taxonomía? La verdad, no. Si acaso los tipos de pubescencia, formas de los tricomas podrían ayudar. Por el momento, pues en el polen habría que investigar, hacer estudios palinológicos. Gracias.